Romanos capítulo 12, versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, esperemos que el Señor pueda añadir la bendición a su propia palabra. Tenemos un tiempo muy corto para poder hacer un recuento histórico en cuanto a los romanos. Vamos a pasar por alto esa parte y vamos a concentrarnos más en lo que es la esencia del capítulo. Los primeros capítulos o los capítulos anteriores de Romanos el apóstol Pablo estaba tratando más con la parte de lo que era la doctrina de la justicia. Y habiendo bien aclarado eso, el apóstol Pablo ahora comienza a hablarnos acerca de la parte práctica que tiene que ver con la aplicación de lo que el apóstol Pablo ha estado hablando en cuanto a la justicia. Y es que el creyente debe vivir justamente. Entonces, en el capítulo número 12, nosotros vamos a encontrar una serie de consejos prácticos que nos van a ayudar nosotros a poder entender cómo vivir en esa justicia y cómo irradiar esa justicia de Dios. Hemos sido justificados por Dios y ahora Dios quiere que vivamos como justos y nuestro deber es irradiarla, esa justicia. Entonces, los primeros 8 versículos, vamos a concentrarnos un poquito más en ellos, nos van a hablar acerca de la idea de los creyentes viviendo como en un cuerpo. Tenemos la figura del cuerpo humano y tenemos la figura de varios creyentes haciendo un trabajo, pero todos coordinados. Y es la misma figura que usa el apóstol cuando escribe a los Corintios. La figura del cuerpo que tiene que ver, y Pablo a los Corintios lo relaciona con la iglesia. Claro, entendemos que en algunas partes el apóstol Pablo va a estar hablando más de la iglesia total o la iglesia universal, pero muchas de las características de la iglesia total o universal, Pablo las va a aplicar a la iglesia local. Entonces, empezando en el versículo número 1 de esta sección, el apóstol hace un ruego a los hermanos. ¿En vista de qué? En vista de todo lo que él les ha dicho, en vista de todo lo que él les ha presentado, de lo que Dios está haciendo con nosotros y de lo que Dios ha hecho con nosotros, él le dice, así que, hermanos, os ruego. Y esto es una palabra que se usa en el original, os ruego, es la palabra traer al lado de uno. Y es la idea de junto con uno, junto conmigo, porque Pablo está hablando en plural y él dice, os ruego a los hermanos.
a los hermanos que evidentemente estaban en Roma, pero estamos usando estas cartas y las estamos usando para el aprendizaje nuestro como creyentes aún en el día de hoy. Os ruego, hermanos, es una súplica muy intensa. En vista de lo que ya hemos aprendido, en vista de lo que ya les he dicho, en vista de lo que nosotros tenemos en la persona de Cristo Jesús, en vista de las cosas que nosotros estamos disfrutando, les ruego por las misericordias. Y allí está el asunto que el apóstol Pablo quiere recalcar. En vista de las misericordias. ¿Cuáles misericordias? Toda esta que tiene que ver con la justificación a través de la persona de Cristo Jesús. En vista de esta gracia sobrenatural, si pudiéramos decirlo así, en vista de esta misericordia de Dios que nos ha mostrado, en vista de todos estos beneficios que nosotros tenemos como creyentes, les ruego, hermanos, es un pedido, es una súplica profunda que tiene la idea de que detrás de eso hay una gran razón. Y la gran razón es, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, solamente pensar en eso es suficiente para yo rogarles que en vista de todo lo que nosotros tenemos, por favor, hermanos, presenten. Y él dice en el español, por supuesto, antiguo, presentéis, o en el español que se usa todavía en algunos países, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ahora, estoy tratando nada más de mirar los primeros versículos y no tomar mucho tiempo en la introducción, pensando que al final de la introducción vamos a tener por lo menos unos 5 a 6 minutos para cada versículo hasta el final. Pero los primeros 2 versículos son esenciales. Es la base de lo que él va a poder después a hablar a los creyentes. Y es la base porque nada de lo que nosotros podamos hacer eficientemente para el Señor se puede hacer sin antes poder nosotros rendir la voluntad nuestra al Señor. Y en ese sentido se encuentra esta petición de presentar los cuerpos. Ahora, para mí se hace interesante que Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Él es un vivo ejemplo de lo que les va a pedir a los creyentes, que presentéis. La idea aquí de presentar, ustedes conocen, algunos de ustedes conocen bien, la idea es lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando se traía la víctima al altar para ser sacrificada. Y es la misma idea que tiene Pablo aquí, con la única diferencia de que el sacrificio que Pablo está pidiendo a los creyentes es un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Entonces, evidentemente, Pablo tiene en mente el sacrificio del Señor Jesucristo. Y Pablo tiene en mente que por las consecuencias o los beneficios de ese sacrificio, ¿qué menos podríamos hacer nosotros que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo? Yo sé, nuestros hermanos nos van a hablar un poco más de eso, pero aquí está la base de lo que va a ser la vida de servicio y la vida de devoción al Señor. O sea, Pablo va a hablar después de algunas cosas que nosotros como creyentes debemos hacer. Pero lo primero que un creyente tiene en mente antes de lo que es el servicio es la devoción al Señor. La idea de presentar los cuerpos al Señor es la idea de rendir todo lo que yo tengo, y una de las cosas que nosotros más amamos es el cuerpo. Puede ser que amemos las cosas materiales a nuestro alrededor, pero la palabra de Dios misma nos va a enseñar
que nosotros, pues, si hay algo que a nosotros nos importa o amamos, es nuestro propio cuerpo. Por eso la palabra de Dios nos enseña a amar a otros como a uno mismo. Y amar a su esposa como a uno mismo. Y la idea del propio cuerpo creo que está en la máxima tabla de valores, en el tope de la tabla de valores que nosotros tenemos. ¿Quién no se ama a sí mismo? ¿Okay? Entonces, Pablo está diciendo, eso es exactamente lo que Dios quiere, lo que ustedes consideran más de valor en la tierra es el cuerpo. Y Pablo dice que presentéis. La idea es no solamente decir aquí está el cuerpo, sino ponerlo sobre el altar del sacrificio. La idea aquí no es, bueno, Señor, estoy dispuesto a que tú me digas para hacer algunas cositas en las que yo pueda colaborar. No, Pablo está diciendo, les ruego, ¿en vista de qué? En vista de toda la misericordia que hemos recibido de parte del Señor, en vista de todo lo que les he dicho en cuanto a la justificación de Dios y las misericordias que Dios nos ha mostrado a nosotros, les ruego, ¿ok? Y es un ruego legítimo, que pongan sus cuerpos, nuestros cuerpos físicos, en el altar como un sacrificio vivo. O sea, la idea de Pablo es, miren, cada creyente tiene la responsabilidad de poner el cuerpo en un sacrificio vivo, de presentarlo, ponerlo, o sea, en el altar, y que en el altar del sacrificio se consuma. Esto no es un llamado solamente para personas que van a salir a la obra del Señor o van a trabajar como misioneros. No, esto es un llamado a cada creyente. Es un llamado para que el creyente rinda lo que más ama. Y si lo que más ama es su cuerpo, póngalo en el altar del sacrificio. Y entonces, la idea aquí del sacrificio vivo es sentir en carne propia lo que significa servir al Señor. Pablo llevaba en su cuerpo, él dice, las heridas del Señor. O sea, Pablo está haciendo un simbolismo entre lo que Cristo había sufrido. Claro, él no se compara con los sufrimientos de Cristo, pero él compara el sufrir por Cristo como llevando las heridas de Cristo en él, como completando, no me malentiendan, como completando o como imitando, vamos a decirlo mejor, imitando las heridas de Cristo sobre él, porque él está viviendo y está sufriendo. Y a la misma vez que está sufriendo por el Señor. Y él dice, ese sufrimiento del Señor lo llevo yo en mi cuerpo, y las heridas, las marcas las llevo, la prueba, ¿ok? Entonces, Pablo es prueba de lo que está pidiendo a los hermanos. Y la idea aquí es un sacrificio vivo, porque se va a sentir, ¿ok? Es algo que lo vamos a sentir, y no es que vamos a sentir, se siente bien. Oye, poner el cuerpo en sacrificio. Quiero ir rapidito. Estoy tentado a quedarme aquí pegado. Y le dije a mi hermano, a mi hermano que por favor me despegara. Pero es que hay tanto aquí en este versículo. La idea del sufrir por el Señor es llevar en carne viva, ¿ok? No, vamos a decir, no lo que se predica en otras congregaciones. Ustedes, quizás en otras congregaciones, ustedes van a oír, pero qué bien se siente servir al Señor y esa experiencia religiosa de la que hablan, entre comillas. No, el creyente verdadero que pone el cuerpo sobre el altar va a sufrir como Pablo, terriblemente. Pero eso no quita que vaya a sentir gozo en su corazón por ese sufrimiento. Pero él dice, el Señor se merece esto. Entonces, pasando, él dice, no os conforméis a este siglo. Pero ¿dónde comienza todo? Versículo número 1. O sea, la razón por la cual nosotros podemos no conformarnos al siglo
es porque nosotros primeramente hemos puesto nuestro cuerpo en sacrificio vivo, y no dije santo y agradable porque eso tengo que dejarlo a los hermanos para que lo desarrollen, ¿ok? Pero la idea aquí es presentamos nuestros cuerpos, o sea, estoy rendido, o sea, si lo máximo que yo puedo amar en esta vida es mi cuerpo, y tanto lo amamos que lo cuidamos y lo sostenemos y lo sustentamos, ¿ok? Entonces, si eso es lo más que yo amo, bueno, eso es lo que Dios quiere que yo le rinda, ¿ok? La rendición a Dios de lo que soy y lo que tengo va a llevar a que yo pueda entonces desconformarme a este siglo y conformarme y transformarme a la misma vez para que yo pueda experimentar la voluntad de Dios. Y en otras versiones diría, para que nosotros, al experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable, nosotros al experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, lo pone en una manera, como una secuencia de, aquí estamos, aquí está el creyente, pone su cuerpo como un sacrificio. Todo lo que él tiene está en el altar, todo se va a quemar allí, nada para mí, todo para el Señor. Y entonces ese creyente va a sufrir una transformación. Es el creyente que va a experimentar una metamorfosis, como dice en el original, y esa metamorfosis le va a llevar a poder experimentar y vivir que la voluntad de Dios sí es agradable y perfecta. Y algunos de nosotros los creyentes pensamos, no, la voluntad de Dios no es agradable porque nos lleva por caminos muy duros, muy difíciles. No, el creyente que ha puesto su cuerpo en el altar, el creyente que está siendo transformado, y el creyente va a experimentar que sí es agradable la voluntad de Dios y perfecta. ¿Ok? Entonces, siguiendo con lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, entonces, Pablo sigue con la idea de el desprecio hacia uno mismo, ¿ok? Yo no estoy enseñando aquí que uno debe tener un complejo de inferioridad. La palabra de Dios no nos enseña eso, sino la palabra de Dios nos enseña a amar a otros, primero al Señor y después a los demás, y de último yo. Y por eso es que Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos, y es por eso que va a decir que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. ¿Ok? Porque un creyente que se humilla delante de Dios y se rinde delante del Señor, va a tener más claro quién es Él delante del Señor. Va a entender más claramente qué es lo que es delante del Señor. Entonces Pablo le dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Lamentablemente, algunos de nosotros todavía estamos, pareciera, en el proceso y no hemos llegado al punto de conocernos a nosotros mismos delante de Dios, que realmente debemos pensar de nosotros mismos con prudencia y debemos pensar de nosotros mismos con humildad. ¿Por qué? Porque aquí se trata es de servicio del Señor, no se trata ni siquiera del servidor, ¿ok? Se trata del servicio hacia el Señor. Entonces, Pablo va a enseñarnos que debemos pensar de nosotros mismos con cordura. O sea, cuidado con lo que estamos pensando de nosotros mismos. Y puede pasarnos, mis hermanos, lo digo con respeto y con cariño a mis hermanos consiervos, nos puedes pasar a nosotros y pensar que como nosotros somos lo que predicamos o tomamos parte, que nosotros quizás tenemos un nivel un poquito más arriba que los demás hermanos. Y no es así. La Biblia no enseña eso. Nosotros, los creyentes delante de Dios, independientemente cada creyente en su lugar, con su don, sirve al Señor. Unos de una manera y otros de otra manera. Por eso en el versículo 4 dice, de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y no necesariamente por tener diferentes funciones, entonces tenemos diferentes niveles de importancia. Entonces Pablo quiere
que eso quede bien claro. Tenemos diferentes funciones en el cuerpo. Dios tiene a varios creyentes con los que va a darles varias capacidades, pero como en un cuerpo, todos juntos, cada quien tiene su función y su importancia. Entonces, Pablo va a hablar acerca de los dones y él dice, siendo muchos somos un cuerpo, de manera que teniendo diferentes, versículo 6, diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces, Pablo habla de capacidades especiales, no capacidades adquiridas, ¿ok? Porque los dones, vamos a decir, los dones es una gracia de Dios, ¿ok? Es parte de la gracia de Dios que él ha estado hablando. Es parte de Dios quererme capacitar a mí para un servicio. No es que de repente yo estuve trabajándole y echándole ganas y llegué al nivel de adquirir el don o un don, no, porque es Dios el que da los dones y el Espíritu Santo es el que los reparte. Entonces, todos nosotros los creyentes tenemos una capacidad especial que el Espíritu Santo nos ha dado y no dudo que es más de una capacidad. Casi estoy seguro que cada creyente tiene más de un don en su vida, pero suponiendo que sea, aunque sea uno que tengamos, Dios nos ha dado una capacidad especial y nos las ha dado con mesura y nos ha dado con medida. Y de eso nuestros hermanos nos van a hablar y nos van a explicar qué significa eso. ¿Ok? Pero Dios nos ha dado capacidades para que nosotros le sirvamos al Señor, unos de una manera, otros de otra manera, sin tener absolutamente niveles en las capacidades. Error que los corintios cometieron, pensando que algunos dones eran más importantes que otros y pensaban que dándole rienda a esos dones, ellos se iban a proyectar mejor y no es así. Entonces, diferentes funciones, diferentes miembros en el cuerpo. Entonces, Pablo habla de ellos y los voy a nombrar rapiditamente para que terminar la apertura del estudio. Dice, diferentes dones. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay 7 por lo menos aquí que él nombra. Cada uno de esos dones en el día de hoy están vigentes. Quiero decir que en la primera lista de dones la tenemos en Corintios, 1 Corintios capítulo 12. Luego, la segunda lista de dones la tenemos aquí en Romanos capítulo 12 y la tercera está en Efesios. Pero aún en las 3 listas de dones que tenemos en el Nuevo Testamento, algunos dones, para terminar, se catalogan dones milagrosos, vamos a llamarlos así. Algunos de esos funcionaron al principio de la iglesia. Otros dones no son los dones milagrosos. Y entre algunos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, hay dones que son públicos y hay dones que no son tan públicos. Si lo pudiéramos dividir en forma sencilla. Los dones milagrosos en 1 Corintios, algunos de ellos dejaron de funcionar. Pero Pablo está hablando aquí de algunos dones que todavía funcionan. Y ustedes van a decir, no, la profecía no funciona. Bueno, creo que Pablo tiene aquí en mente más la profecía que tiene que ver con la proclamación, no tanto con la profecía que tenía que ver con la revelación. Pero bueno, con esto dejo el estudio abierto para que nuestros hermanos nos ayuden con sus comentarios y nos ayuden con sus preguntas. Tenemos varios hermanos aquí con bastante capacidad, así que tengan confianza, ellos nos van a ayudar con lo que tenemos por delante. Entonces comenzamos con el versículo número 1. Versículo número 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Entonces, ¿qué más podríamos aprender de este sacrificio que es vivo, que es santo y que es aceptable? En algunas traducciones dice aceptable al Señor. Muchas gracias, hermano Harry. Entonces, los demás hermanos del panel, por favor, echen adelante, por favor, con sus contribuciones. Gracias. Sin duda, los romanos
estaban enseñados. Los gentiles de los primeros capítulos, más o menos básicamente gentiles, aunque se habla de los judíos también, pero acostumbrados a sacrificios a veces de aún personas. Los judíos, capítulos 9 a 11, siempre sacrificios de animales. Y ya el apóstol Pablo en capítulo 12 dice, ya como creyentes, ya no somos ni gentiles ni judíos, pero ahora es un sacrificio diferente. Es de nuestro cuerpo, no es para sacrificarlo en tomar la vida, sino rendir la vida. O me gusta la palabra entregarme, ceder completamente los derechos que uno dice, yo tengo mis derechos, pero nosotros cedimos los derechos a nuestros cuerpos cuando recibimos a Cristo y realmente ningún creyente tiene derecho a su propia vida, sino presentarlo, rendirlo, cederlo a nuestro Dios. Pero como sacrificio vivo, con vida, pero santo y agradable. Pero es importante ver que el apóstol Pablo dice dos cosas. Primeramente, hermanos. En segundo lugar, os ruego. Esta palabra, pues la raíz de este traducida por Juan en su primera epístola es abogado, para suplicar, para implorar. Uno que arrima al lado de uno, cerca a uno, pero para implorar de parte de él. Y es importante que entendamos que nosotros nunca podemos exigir de los hermanos este sacrificio. Es implorar. Si no es de voluntad, no tiene valor. Gracias. Antes que los hermanos continúen, nos ha llegado una pregunta y dice que en 1 Corintios capítulo 6 se nos dice que el cuerpo es de Dios. Y la pregunta es, si el cuerpo es de Dios, ¿por qué en Romanos 12 Pablo nos está rogando que lo presentemos? Si el cuerpo ya es de Dios. Entonces, si algún hermano quiere hablar de ese punto, o, por favor, para responder la pregunta y continuar con los demás comentarios. Gracias. Creo que nuestro hermano Leonardo yo lo había mencionado, ¿ok? Nosotros ya hemos sido redimidos en nuestra alma y nuestro cuerpo sí pertenece al Señor y él lo dijo. Una vez que nosotros recibimos a Cristo como Salvador, todo lo nuestro le pertenece a Él. Pero ¿sabe qué? Somos mezquinos. Somos mezquinos. Entonces, no nos viene a la mente, no me pertenezco a mí mismo ya. Se me olvida, yo soy de Él, todo lo que tengo soy de Él, inclusive los bienes que usted tiene son de Él, el vehículo que usted tiene es de Él, la casa que usted tiene es de Él, el dinero que tiene en el banco es de Él, nada es nuestro, pero se nos olvida que todo es de Él. Y comenzamos a pensar mezquinamente en nosotros mismos. Y Pablo está animando a los creyentes a que revisen esta idea otra vez, de revisen en sus mentes esto de que ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos. Y les ruego, como dijo el hermano Leonardo, les ruego, porque no puede uno poner una pistola en la cabeza del hermano y decirle, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Les ruego, hermanos, por favor, que presenten vuestros cuerpos. No les pertenecen a ustedes. El Señor, o sea, la misericordia de Dios no lo merece. O sea, ya somos de Él. Pero nosotros mezquinamente actuamos y seguimos pensando en nosotros mismos. Y por eso Pablo les ruega, ya pongan sus cuerpos en el altar de sacrificio. Ríndanselo al Señor. Sí, hermano Harris, pero eso es el problema que usted dice. La mente mía, todavía influenciado por la carne, por la naturaleza, dice, no, pero es mío,
El cuerpo es mío, el dinero es mío, la casa es mía, el carro es mío, todo lo que tengo es mío. Por esta, en el versículo 2, y perdone, pero estoy llegando allá, todo empieza con la mente. Exacto. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el inglés, la mente. Nosotros tenemos que en la cabeza pensar la misma cosa en Filipenses capítulo 2, que esta mente, esta manera de pensar está en vosotros que estuvo en Cristo Jesús. Si no empezamos con la mente, no vamos a llegar al corazón y vamos a seguir bajo la naturaleza vieja. Sí, y esa era una cosa, esa era Bueno. una pregunta que yo le tenía a ustedes, hermanos. ¿Cómo es eso? Versículo número 2. Ok, ¿cómo es eso que uno se puede transformar? ¿Cómo es eso? Porque, por ejemplo, uno ve el ejemplo de la oruga que se mete en el cocuyo, ¿verdad? O ¿cómo se llama? Cocuyo, ¿verdad? O el otro de mi hijo me corrigió, me dijo, no es cocuyo, papá, es otro nombre. Capullo. Parece. Pero, ok, se mete en su bolsita. Capullo. ¿Ah? El Capullo, capullo. perdón. Capullo, Capullo. mete su capullo. Entonces, de ahí sale una mariposa. Es una transformación. Es una metamorfosis, cambió de forma. ¿Ok? Y uno dice, bueno, ok. Pero, entonces, ¿cómo podemos nosotros como creyentes? Porque somos salvos ya, ¿verdad? ¿Ok? Nuestro hermano Leonardo nos dijo, tenemos una mente en Cristo, ciertamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es? Les pregunto, hermanos, ayúdenme. ¿Cómo es que uno puede transformarse? Gracias, Harry. Hermano Pablo Querido- Chagman y José Luis abrieron sus micrófonos. Por favor, hermano, siéntase en libertad de contribuir. La pregunta que hizo Harry es muy importante. Gracias. Bueno, estaba pensando en algunas referencias como hermano Harris indicó en el principio. El cuerpo tiene como primer lugar antes de la casa, el carro, todas esas posesiones que tenemos. Y en el capítulo 1 habló del cuerpo que fue deshonraron en la naturaleza, en el pecado. En el capítulo 6, él habla como el cuerpo se había presentado por las concupiscencias, los deseos carnales. Y el capítulo 8 vemos lo que Dios ha hecho y Él va a redimir este cuerpo. Y ahora Él está pidiéndonos pues que este cuerpo, por evidencia, por las misericordias de Dios que ha sido manifestado en nosotros, debe ser manifestado en nuestra vida. Y es la vida nuestra que debe manifestar eso. Como ya hemos escuchado, sin reserva, ya no ser llevado, rendido a las concupiscencias, más bien a la voluntad de Dios. Es algo racional, es algo inteligente que debemos hacer. Y estaba en cuanto a la transformación, creo que hay 3 referencias en el Nuevo Testamento. Uno tiene que ver con el Señor en Mateo y Marcos, que dice que se transfiguró delante de ellos, resplandeció. Y así fue algo que ellos vieron en el externo, pero la transformación venía de adentro. Entonces, para nosotros tenemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, mirando con cara abierta la gloria del Señor, que seamos transformados de gloria en gloria. No es de un momento a otro. Ya hemos escuchado de la mariposa, que si un día sale con esa belleza, pero dentro ha habido una transformación de una forma a otra. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que este cuerpo no va manifestando, no va haciendo cosas de la carne, obedeciendo las concupiscencias, sino más bien siendo presentado sin reserva, como hemos ya escuchado claramente,
sin reserva sobre el altar, porque hasta que llegamos a este punto, no será posible cumplir con los versículos que siguen. No vamos a conocer el don de Dios que Él nos ha dado, ni poder ponerla en práctica. Y aquí vemos, es una como exhortación del apóstol animándonos si hemos recibido el don de enseñanza, vamos a poner en práctica este don. Entonces, hay una exhortación de cumplir con el don que hemos recibido y debe ser motivado pues por las misericordias de Dios, lo que no merecemos, pero Él nos ha dado gratuitamente. Bueno, José Luis, ¿tiene algo que decir? Bueno, queridos hermanos, perdonen que retroceda un poquito, pero respecto a la pregunta en relación al cuerpo y por qué se pide de esta manera, el capítulo 11 termina diciendo, porque de Él, y para Él, y por Él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, esta es la gran verdad con la cual concluye el programa que el apóstol ha venido trazando en el capítulo 11. Como decía don Leonardo, los capítulos 9, 10 y 11 son dispensacionales. Y la culminación tan preciosa de esa sección dispensacional es esta doxología, porque de Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y la palabra todas las cosas es literalmente todas las cosas. No podemos pensar en nada en el buen sentido que no sea para Él y que no sea de Él. Ahora, otra cosa que me llama la atención es ¿por qué el cuerpo? ¿Por qué no dice presentad vuestros corazones? O presentad vuestras almas o vuestro espíritu. Si no dice literalmente que presentéis vuestros cuerpos. Perdonen, se me está poniendo... Eso es interesante. ¿Sí claro, me oyen ahora? Nos queda poco tiempo, pero es lo que es difícil, ¿no? En una hora. Ahora, una de las cosas que vamos a notar es esto. Fíjense, las filosofías orientales generalmente están orientadas a que la mente cambie el cuerpo, ¿ok? O sea, el dominio de la mente puede cambiar lo que tiene que ver con tu cuerpo. No digo que no tengan razón, ¿ok? En parte, Pablo va a hablar acerca de la mente aquí. Pero, ¿cómo comenzó Pablo? En la vida espiritual, en la vida espiritual, si no hay una rendición, una entrega del cuerpo, ¿ok? No hay un cambio de mente. Es al revés en la parte espiritual, ¿ok? En la parte oriental, las filosofías orientales es domina tu mente, y hoy estaba exactamente leyendo yo algo sobre las filosofías orientales, cómo puedes tener un supercuerpo con tu mente, ¿ok? O sea, la mente hace un supercuerpo, ¿ok? Pero nosotros como creyentes sabemos que nuestro cuerpo delante de Dios es débil, y además de eso, tenemos todavía un cuerpo carnal, ¿ok? Es por eso que Dios quiere, siendo que nuestro cuerpo no está redimido todavía, y nuestro cuerpo todavía tiene esa tendencia a ser carnal. Entonces, por eso Dios pide el cuerpo y lo pide todo, no pidió el corazón solamente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la idea de todo el cuerpo tiene que ver con todo mi ser. ¿Ok? Porque ya Dios limpió mi alma. Vamos a ponerlo así. Dios limpió mi alma. Mi alma le pertenece a Él. Mi cuerpo le pertenece a Él, pero mi cuerpo todavía no ha sido redimido desde el punto de vista literal. ¿Okay? Todavía espero el día de la redención de mi cuerpo. Entonces Dios pide la rendición de esa parte mía que es tan en inglés reluctant,
para rendirse, ¿ok? Esa parte mía. Y una vez que el creyente ha dicho definitivamente, no puedo hacer nada con este cuerpo molestándome. Por eso es que Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él lo dice aquí mismo en Romanos capítulo 7. ¿Cuál es la miseria que Pablo está sintiendo? Es ese impedimento de su carne en el cuerpo que no lo deja servir como es. Por eso él dice, ríndanse de una vez. Una vez el cuerpo rendido, es un acto de adoración. En inglés, algunas traducciones dicen, después al final del primer versículo, cuando dice vuestro culto racional, dice es vuestra adoración espiritual en algunas traducciones. O sea, el acto de rendir el cuerpo al Señor es un acto de adoración. O sea, ya no yo, sino Cristo en mí. Es básicamente lo que Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es un acto de adoración. Por eso es que Dios pide el cuerpo en el altar. Y una vez rendido, Dios puede trabajar con nuestra mente carnal, como nos hablaba nuestro hermano Leonardo. Es cuando Dios comienza a trabajar con nuestra mente. Y la transformación de nuestra mente no se puede lograr si no hay una rendición. Y Dios comienza a trabajar con nuestra mente en la medida cuando Él comienza a ver que estamos rendidos a Él, y en la rendición hacia el Señor, entonces Dios comienza a trabajar con nuestra mente para poder transformar nuestra forma de ser y proyectar al Señor. No sé, es lo que lo dejo allí rapidito porque mis hermanos tienen otras cosas que decir. Pero la transformación es algo que Dios puede hacer si yo permito que Dios lo haga. Dios necesita mi rendición. Y Dios va a trabajar entonces con mi mente. ¿Cómo va a trabajar con mi mente? En la medida en que yo esté dando a Él las riendas de todo mi ser. Entonces Él puede trabajar conmigo. Y puede hacer que mi mente carnal, mi mente todavía que tiene esa picadura, vamos a decir, de lo que es pecaminoso, puede cambiar en la medida en que Dios va trabajando conmigo y me va haciendo ver, me va haciendo saber, me va haciendo conocer y me va haciendo experimentar su voluntad. Entonces, hermanos, para poder seguir, entonces, no sé si esto quedó claro, pero tenemos que seguir, nos queda poco tiempo. Y, sí, sí, Harry, perdón. Creo que ese tema que estás tocando es bien importante, pero si me permites, quisiera ver si los otros hermanos como Miguel Mosquera o Miguel Ángel claro. quieren contribuir con algo. Perdón, disculpa. No, está bien. Perfecto. No, completamente de acuerdo con lo que han estado conversando. Me llama a la mente lo que el Señor Jesucristo dijo cuando habló acerca del primer y gran mandamiento, ¿verdad? Cuando Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es más o menos reforzando lo que Harry estaba diciendo, que está dando la idea. Pablo lo vuelve a considerar en Primera de Tesalonicenses 5, cuando dice que el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Cuando uno piensa en el sacrificio, piensa siempre en algo que es costoso. Y evidentemente que a veces pensamos darle a Dios lo que nos sobra. Recordamos cuando el Señor estaba en el templo viendo a los ricos echando allí en las ofrendas lo que les sobraba. El Señor no estaba impresionado por eso, aunque estaban dando mucho, pero estaban dando lo que les sobraba. Y pensaba también en lo que dice el profeta Malaquías, cuando se refiere al pueblo de Israel que había venido a ofrecer los sacrificios y ofrecía a Dios la oveja coja, la oveja perniquebrada, la que estaba manchada. Y el Señor le dice, bueno, ofrécele eso a tu príncipe, a ver si él se va a agradar de eso. Y cuando Harry preguntaba o hacía referencia al sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y bueno, pienso que esa idea de agradable a Dios es precisamente algo que realmente está conforme a lo que Dios está esperando. No le estamos dando a Dios algo que nos sobra, algo que no representa ningún valor para nosotros.
Un hermano dijo en una ocasión, si hay algo que no me cuesta nada, probablemente no vale nada. Entonces, si a Dios estamos dándole lo que no nos cuesta, probablemente estamos dando algo que sencillamente no tiene ningún valor. Y cuando habla del ofrecer vuestro cuerpo en sacrificio vivo, es algo costoso, es algo que realmente represente todo lo que nosotros somos, se lo estemos dando a Él. Bien. Bueno, hermano, yo estaba pensando en eso que hemos aprendido del culto racional, el culto inteligente, que es lo más inteligente que podemos hacer en este mundo que la lógica predomina tanto como creyentes. Qué bueno que entendamos que no debería haber opción, aunque tristemente, como hemos escuchado, a veces nuestra terquedad no se resiste a él. Y qué bueno que ese primer versículo termine siendo así, que ese sacrificio presentado en el altar es nuestro culto racional. Un culto diario, un culto viviente. Es lo más inteligente que podemos hacer. Y una otra cosita, hermano, que estaba viendo la finalidad del versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué importante, hermano, que Dios no nos dice para que probéis, sino comprobar, y comprobar entendemos que es probar dos veces, que estemos seguros de la voluntad de Dios. Y esa es la lucha de todo creyente, saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, al haber esa rendición de mi cuerpo y mi mente, no adaptarme a este siglo, yo voy a entenderla y sencillamente, hermano, como una vez un querido hermano me enseñó, ver estas tres palabras como una escalera: buena, agradable y perfecta. Nos hace acordar, hermano, del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Yo voy a poner un ejemplo, como la comida. Hay comidas buenas que son sanas, pero quizás no son tan agradables. Al revés también existe. Hay comidas muy agradables, pero no son buenas. La voluntad de Dios tiene los dos aspectos: que sea buena, sí, que sea para mi bien. Y eso es lo primero que yo debo entender, como decía nuestro hermano Harry al principio. Sencillamente, hermano, la parte buena, quizás a veces no la entendemos, pero ahí es donde comienza la escalera, entender, comprobar que la voluntad de Dios es buena, es lo que a mí me conviene. Cuando yo puedo asimilar, creer esa verdad, entonces va a ser agradable. Sigo con lo del Salmo. Mira cuán bueno y cuán delicioso. Yo sé que la comunión entre los hermanos es buena, pero yo la disfruto, es una delicia para mí. Bueno, aquí pasa algo parecido. La voluntad de Dios buena y agradable. Cuando entiendo que es buena, entonces me va a agradar. Yo la voy a disfrutar. No importa la circunstancia, pero yo la voy a disfrutar. Para mí va a ser una delicia. Y cuando para mí es una delicia, al final entiendo que es perfecta. ¿Y qué significa que sea perfecta? Que no tiene mancha. Uno va a ver el diseño de su plan como el himno que nosotros cantamos, pero eso es al final de todo ello. No se puede saltar los pasos, no se pueden intercambiar. Entonces, una lección primeramente para mí. Con razón hay tantas veces que la voluntad de Dios se me hace tan oscura, pero creo que estos pasos sin duda alguna son importantes. Perdonen, hermanos, pero tenemos 5 minutos para terminar 5 versículos. Debemos pasar algo y tocar algo. Estos versículos importantes, pero donde el hermano José Luis estaba hablando de la importancia del cuerpo, y creo él iba a lo que es importante. Mi mente nadie puede verla. Mi corazón nadie puede verlo. Mi amor nadie puede verlo. Todo se demuestra por medio del cuerpo. Y es importante, así que habla del cuerpo, pero en el versículo 3 dice, no debemos pensar más alto de nosotros que debemos pensar. Eso es donde empezamos con humildad. El Señor dijo que los gentiles, para dominar, ellos suben encima el uno del otro. En el trabajo, para ganar algo, hay que
quitar toda persona que es una obstrucción. Y no importa si le hace daño, pero en el reino de Dios es el contrario. El que quiere ser mayor será el menor. Y por esto ya habla de este ejemplo del cuerpo. Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es muy obvio. Podemos tener es muy obvio en el cuerpo natural, pero ya dice nosotros en el 5, siendo muchos o varios, somos un cuerpo en Cristo. Y como dijo el hermano Harris, que aunque tal vez está hablando del cuerpo entero de todos los creyentes, pero se ve mejor en la situación de un cuerpo local, es decir, una asamblea en una localidad. Eso es donde vemos estas cosas actuando mejor que pensar de todos los creyentes en el mundo. Pablo era un ejemplo de ello. Pablo era el ejemplo de el hombre que era el gran apóstol, pero él decía, yo soy de todos el menor. Yo perseguía a la iglesia. Se sentía como lo más bajo. Nunca le pasó por la mente el hecho de que él podía tener, vamos a decir, más influencia con Dios que los otros apóstoles. Aunque el Señor trató a Pablo de una manera muy especial. Creo que Pablo quizás llegó a tener algunas experiencias, como él lo relata allí en el capítulo 12 de 2 Corintios, del hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él es humilde, él no dice que fue él, pero es evidente que era él. Entonces, pero ese es el hombre que imitando a Cristo piensa de sí, piensa como si él fuera nada delante de Dios y delante de los creyentes. Es el hombre que está diciendo que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos. Y para hacer como si fuera, para agarrar todos los versículos que nos quedan hasta el 8 y dejar que nuestros hermanos luego den sus aportaciones. Pablo está diciendo la idea de que yo tenga un don que Dios me da. Y él habla aquí de que Dios nos da el don con medida. Si algún hermano nos puede hablar de eso, sería interesante. ¿Cómo es eso de que Dios da el don y los da con medida? Quiere decir que a algunos hermanos les da más don y a otros hermanos les da menos don. Si alguno nos puede explicar eso, sería interesante. Pero lo que estamos entendiendo aquí es esto. Una vez que el cuerpo está rendido, una vez que el cuerpo está en el altar, una vez que todo el ser está en el altar del sacrificio, no hay orgullo. O sea, el orgullo se quema en el altar. El orgullo ahí se queda. Y es por eso que Pablo está diciendo, no tengan ese más alto concepto del que deben tener. No, Pablo no está diciendo, no reconozcan que, no vayan a decir que tienen un don. No, porque cada creyente va a tener un don por lo menos de parte del Señor. Pablo está diciendo, pero no vaya a creer que por tener algún don que el Señor le ha dado, usted ha escalado en la escalera espiritual, porque todos lo tenemos, solo que algunos o no nos damos cuenta que lo tenemos o no hacemos uso de lo que tenemos, o si simplemente lo descuidamos. Pero Pablo habla de los diferentes dones que Dios da. Los da con medida y por una razón. Pero el hecho es que cada don que Dios da a los creyentes es como una gracia añadida al creyente. Y él dice que cada don debe ir en su canal. ¿Ok? Por ejemplo, dice el que tiene el don de profecía, por ejemplo, dice el apóstol, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ahora, entiendo, y mis hermanos me pueden corregir, entiendo al principio de la iglesia se usaba la profecía como una revelación. Dios revelaba a los creyentes y los creyentes profetizaban. Algo que tenía que ver
con la doctrina de la palabra de Dios, no tenían el Nuevo Testamento, no tenían cómo saber, sino a través de los apóstoles y a través de algunos creyentes que tenían ese don. Sin embargo, ese don no funciona en el día de hoy, el de alguien recibe una revelación y la profetiza, ¿ok? Eso no existe en el día de hoy. El Espíritu Santo ha dejado de actuar así. No tenemos tiempo para explicar todo eso. Pero en el día de hoy, la profecía, entiéndase, que puede referirse a la proclamación. ¿A la proclamación de qué? Puede ser la proclamación del Evangelio, puede ser la proclamación en público de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, uno va a ver aquí que Pablo dice, bueno, hay algunos que van a proclamar, entonces, en el riel de la proclamación. Hay algunos que van a exhortar. Entonces, Pablo pone cada don y ojalá que tengamos tiempo de hablar de todos, pero dudo que tengamos tiempo de hablar de todos. Pablo pone cada don en su riel. O sea, si yo descubro delante del Señor humildemente que me ha dado la capacidad de poder exhortar, y la palabra aquí exhortación en el original no es solamente regañar, ¿ok? Es la idea de corregir y a la misma vez la idea de confortar. Tienen las dos ideas en el original, corregir y confortar. Si el Señor me ha dado esa capacidad de poder corregir y confortar a un hermano, entonces yo debo concentrarme en lo que el Señor me ha dado. Lo que pasa es que a veces queremos ser como los otros hermanos, ¿ok? Entonces, puede ser que de repente se me entre en la cabeza, yo quiero predicar como el hermano José Luis Batioja, porque a ese sí predica así como, y comienzo a imitarlo, y resulta que no es, ¿ok? El Señor le dio un don al hermano Batioja que no se puede comparar con otro don. Quizás es el mismo don, ¿verdad? De la enseñanza o de la evangelista que el Espíritu Santo ha dado a otros. Pero quiero decir algo y me callo. Cada don es único. Cada don es único. Aunque hayan dos hermanos que prediquen el evangelio, el don que da a cada hermano es único, porque uno lo va a usar en el estilo que el Espíritu Santo lo vaya a usar y el otro lo va a usar en el estilo que el Espíritu Santo, de acuerdo al conocimiento de su persona, lo va a usar. No sé si me explico. ¿Okay? Cada don es único y yo no puedo tratar de ser otra persona, sino usar lo que Dios me dio. La herramienta que Dios me dio fue este don. Úselo. No trate de ser otra persona. Puede ser que otra persona sea muy capaz y gracias al Señor, personas capaces. Por ejemplo, si usted me dice a mí hoy, si usted me pide, mire, hermano Harry, tenemos un estudio exegético del libro de Apocalipsis y queremos que usted nos ayude. Yo le digo, mire, hermano, lo siento mucho, búsquese otro, porque yo ahí sí es verdad que no le voy a entrar. ¿Por qué? Porque no puedo, yo no tengo esa capacidad. Yo le puedo dar sugerencias, ¿ok? Mire, búsquese a este hermano, búsquese a este otro hermano. Quizás uno de los hermanos del panel les puede ayudar, pero yo no. Yo sé que no tengo esta capacidad. Entonces, usted me dice, hermano, ¿puede predicar el evangelio? Con gusto, le ayudo. Sí, vamos a predicar el evangelio. Pero si usted me pide algo en lo que yo sé que yo no tengo la capacidad para poder llegar al estudio de ese tema, yo debo reconocer mis limitaciones. Y creo, por ahí viene lo que tiene que ver con los dones dados con medida. Pero nada más, esto lo dejo para que mis hermanos completen todo esto que hemos estado viendo. Hemos logrado llegar hasta la hora que habíamos acordado. Entonces, para terminar, si me permiten tratar de hacer un pequeño resumen para el beneficio de los que han estado siguiendo, y una vez más gracias a todos. Creo que cada uno de nosotros nos hemos sentido de verdad confrontados en el buen sentido de la palabra con lo que el Espíritu Santo nos está diciendo acá. No dejarnos conformar, adaptarnos al molde del mundo,
sino más bien ser transformados. Son palabras opuestas. Conformarse es, me dan un molde, yo me meto en ese molde. Transformarse es revelarse a ese molde en el cual me quieren poner. Entonces tenemos que ser transformados para poder agradar al Señor. No es lo natural, se hizo mucho énfasis en eso. Nuestra mente no quiere hacerlo, nuestra mente no quiere darle al Señor, como dijeron muy bien los hermanos, lo que ya es del Señor. No le estoy dando al Señor algo nuevo, simplemente estoy rindiéndole lo que Él compró, lo que le pertenece a Él. Gracias, hermanos. Vamos a tener una oración y tomaremos entonces un descanso hasta las 11 horas de Brisbane, eso sería las 8 horas de Colombia, a 9 horas de Venezuela, hay gente de México, Chile, Argentina también. Muchas gracias por estar acá. Ustedes calculen a qué hora será. Ok, como en 25 minutos más o menos la próxima reunión. Vamos a orar.